¿Cuántos dicen, tengo mi Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, amén. Y en esta iglesia queremos siempre basar nuestro mensaje en la palabra de Dios. Si no trae Biblia y tiene un celular con la aplicación de la Biblia, para eso solamente puede prender el celular. No, nada más que para eso. Después lo paga. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y se refiere al Señor Jesús, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice la Escritura, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos esta expresión cuando el apóstol escribe diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero aquí tenemos un episodio al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y cuando Él regresa al lugar donde había sido creado. El Señor se fue de Nazaret y comenzó un ministerio muy poderoso en Galilea, predicando la palabra, trayendo sanidad, trayendo bendición, y de pronto Él regresa a su pueblo donde había sido criado. Nazaret no era muy prestigioso, que digamos, porque cuando le dijeron a Natanael que el Señor venía de Nazaret, dijo, de Nazaret puede haber algo bueno. O sea, pero allí fue creado el Señor. ¿Y qué había estado haciendo Él? Había estado iniciando el ministerio en otras partes, en Capernaum, que era más habitado por los gentiles, donde dice la profecía que esa pequeña ciudad vio gran luz y que la luz llegó a los gentiles. Pero Él decide volver a Nazaret, al lugar donde fue criado. No sé cuántos de ustedes están viviendo acá y de pronto han tenido la oportunidad de regresar al lugar donde ustedes nacieron, donde fueron criados. ¿Usted vivió esa experiencia? Yo la viví algunas veces. Se encuentra uno que no todo es igual, que cambió, que las personas están distintas o que nosotros estamos distintos. Hay algo muy en particular que ocurre en personas que han venido a este lugar o han viajado y en esta experiencia han encontrado al Señor como Salvador. Han recibido la salvación, han recibido la palabra, han recibido el Espíritu Santo y dicen, bueno, ahora voy a regresar a mi pueblo, voy a regresar a mi ciudad, voy a regresar al lugar donde fui formado. Y ahí se encuentra que quizás la bienvenida no sea como la que usted esperaba. Al Señor le pasa algo así. El Señor llega a Nazaret y dice que en el día del reposo Él fue a la sinagoga como era su costumbre. O sea, a mí me gustan estos pequeños detalles en la Escritura. Quiere decir que el Señor, mientras vivía en Nazaret, Él acudía a la sinagoga cada día sábado, como era la costumbre, para escuchar la palabra, para escuchar la profecía, pero Él asistía regularmente. Entonces los de la sinagoga lo conocían, los del pueblo lo conocían, y ya era un testimonio que Él, siendo el Hijo eterno de Dios, creció
porque se hizo hombre y habitó entre los hombres y estuvo obediente a la palabra de Dios y al mandamiento de Dios para convivir con su pueblo. Entonces él llega y qué sorpresa, dice la palabra que él se levantó a leer. Para levantarse a leer, el que dirigía o tenía que reconocer a la persona que iba a leer, o tenía que ser alguien preparado por ello. Nazaret no lo había visto al Señor ir al seminario, pero él llegó, su presencia llenó el lugar, y el que está dirigiendo la ceremonia le tuvo que dar para que él se levante a leer. Y dice la palabra que él buscando, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. A mí me asombra que en Isaías también está escrito de él. Y en el capítulo 53 habla de cómo iba a ser despreciado, desechado entre los hombres, cómo iba a ser humillado, cómo iba a ser castigado. Pero no tomó esa escritura, tomó la de Isaías capítulo 61, donde el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Allí la profecía sigue, porque después sigue con una pronunciación de juicio que el Señor no habló. Allí él, enrollando el libro, lo entregó. Y terminó de leer esto, y dice la palabra que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y ahí me quiero detener. Hay un versículo en 2 Corintios 3 que dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol está relatando que para el pueblo de Israel ellos tenían una venda, pero cuando se conviertan a Cristo, la venda se cae, y dice: porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos estos domingos estamos hablando de la libertad y de los beneficios de estar bajo la libertad, bajo ese paraguas de la protección de la palabra de Dios, que puede darnos libertad a nosotros, de que podemos conocer y debemos conocer a Cristo, porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él se presenta aquí y no habla de Isaías 53 del castigo, habla de la unción del Espíritu para el ministerio. El ministerio que el Señor ya había comenzado en Capernaum. Se había manifestado el Señor en Capernaum con palabras, con milagros, con liberaciones. Y cuando Él viene a su tierra, Él comienza leyendo el libro de su ministerio, la profecía de su ministerio, el propósito de su venida. Y en estas palabras está como concentrada la obra preciosa de salvación y de redención y de libertad para el creyente, para el hombre y para la mujer que recibe al Señor como Salvador. Él vino para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. La palabra del Señor enseña que hay poder en la obra del Señor Jesucristo, en el poder de su sangre, como hemos cantado, para traer todas estas bendiciones. Y cuando uno habla de esta situación, que es pobreza, que es enfermedad, quebrantamiento del corazón,
Cuando hablamos de cautivos, en este mundo siguen habiendo pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. ¿Sí o no? Cuando vemos qué es lo que pasa en esta sociedad, tenemos que ver que el ministerio de Cristo, ungido por el Espíritu Santo, vino para traer solución, libertad sobre todas estas áreas que afectan al ser humano que está sin Dios. Enseguida me voy a referir a la respuesta de los que estaban en esta sinagoga de Nazaret. Ahora quiero decir lo primero que el Señor dice: buenas nuevas a los pobres. En mi país el gobierno tiene un sistema que mide los grados de pobreza. Y hay como una meta que se confiesan es inalcanzable: pobreza cero. Pero la pobreza no solamente está en mi país, está alrededor del mundo. Es una situación que vemos por todos lados. Y pobreza cero es imposible, porque el Señor le dijo a los pobres: siempre lo van a tener entre ustedes. Y no es porque Dios no quiera bendecir, aquí está el primer punto, quiere bendecir, trae buenas nuevas a los pobres, sino que la pobreza es fruto de la injusticia y de la maldad. No del pobre en sí. No estoy tratando de que un pobre sienta que por su maldad, sino porque es el mal que hay en este mundo desde que el pecado entró en la sociedad, en la humanidad. Ahora dice buenas nuevas a los pobres. Yo quiero aclarar que acá pobre no se refiere o no se mide como lo mide el ser humano, que es pobre y que no tiene. Hay distintos pobres. Pobres son aquellos que trabajan todo el día y apenas llega hasta el día 20 y todavía hay que aguantar hasta el día 30. O sea, sos pobre porque estás viviendo del sustento de cada día. El día que no trabajas no podés comer. Hay otra línea que es por debajo y es los que no tienen trabajo, los que tienen que vivir de pedir. Y vemos nuestras grandes ciudades, que hay grandes edificios, y bajo los puentes tenemos mucha gente que vive pidiendo, y que en la palabra se refiere a mendigos. Mendigar es inclinarse y decirle: da una monedita. Eso es un acto del mendigo. Ahora, esta no es la forma de medir de Dios la pobreza. La forma de medir de Dios la pobreza está hablando de la pobreza de espíritu, las situaciones del corazón del hombre. Por eso la bienaventuranza en Mateo comienza siendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán del reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ante los ojos del Señor, el pobre de espíritu es aquel sincero que confiesa su necesidad, confiesa su hambre y sed de justicia, confiesa que no tiene cómo presentarse ante un Dios santo, 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 porque somos pecadores. Es el pobre de espíritu que dice: yo sin ti, Señor, y sin tu Santo Espíritu no tengo nada, soy pobre. En la palabra se encuentran ricos pobres y pobres ricos y pobres pobres. Por ejemplo, aquel joven rico tenía todo y vino: ¿qué bien haré para poseer la vida eterna? ¿Qué tenía? Una necesidad. Tenía riqueza, pero era pobre en cuanto a la eternidad. Tenía bienes, pero tenía un interrogante en cuanto a la eternidad. Y vino al Señor y le dijo: ¿qué bien haré?
porque yo he hecho mi fortuna, yo he trabajado, yo he edificado mi vida, ahora también puedo hacer para conseguir la vida eterna. Y el Señor dijo, despréndete de lo que tienes y sígueme. Y el joven rico lo miró, dio la vuelta y se fue. Y el Señor lo miró con su tristeza de corazón. Era un rico pobre, porque se fue sin el mayor tesoro, tener la vida eterna. Tener un pobre y un rico religioso. El religioso está, Señor, te doy gracias porque soy como soy. Te doy gracias porque doy el diezmo. Te doy gracias por esto y por otro y por todo lo que hago. Y ese hombre era pobre. Porque el pobre que estaba a la entrada de la sinagoga y postrado con su rostro en tierra decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Ahí estaba. Me encanta la expresión de Isaías. Isaías 66, 1 y 2 dice, Jehová dijo así. Escuche. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde. Por eso el Señor comienza con este anuncio precioso y glorioso, ungido con el poder del Espíritu Santo. Llega a esa sinagoga, a la sinagoga del pueblo, donde lo conocían, donde lo miraban de arriba abajo. Y el Señor comienza diciendo, buenas nuevas para los pobres. Y luego sigue sanar a los quebrantados del corazón. Hay dolores que son pasajeros, ¿no? Tienes muchos remedios, un dolor de cabeza, un dolor de las manos. Mientras pasan los años, como que uno amanece con alguien que se llama Dolores. La otra vez me preguntaron, ¿cómo amaneció, pastor? Dije, amanecí con Mirta y con Dolores. Mirta era mi señora y me dolía todo el cuerpo, ¿sí? Pero no se refiere tanto a ese dolor. El quebranto del corazón, el dolor del alma. ¿Cuántos de nosotros en este lugar necesitamos que la unción del Espíritu Santo en el nombre y poder de Jesús toque los corazones quebrantados y traiga sanidad en el corazón? Porque si no hay corazón, no hay sanidad en el corazón. No puede haber sanidad en las relaciones, no puede haber sanidad en el hogar, no puede haber sanidad en el resto de lo que tú hagas, aunque sea aún sirviendo a Dios. Sanidad al quebrantado del corazón. Libertad a los cautivos. Este ciclo de hablar de libertad comenzó el 1 de julio con el mensaje que trajo el pastor Daniel Domingo. Y estábamos evocando que esta es la ciudad fundada sobre la libertad. Pero aquí y en todo el resto del mundo sigue habiendo cautivos. No hay poder humano que pueda librar al ser humano del vicio y del mal. Como hay una canción que sabemos cantar, que solamente en Jesús hay poder. Si quieres ser libre del vicio y del mal, poder hay en Jesús. Y vemos que hay muchos esfuerzos en la sociedad, hay muchos medios para tratar de ayudar, para tratar de guiar, para tratar de conducir a aquel que tiene adicciones. Está todo bien. Pero cuando Cristo entra en el corazón del ser humano, con el poder del Espíritu Santo, Él rompe la cadena de cautividad, de vicio y dependencia, y puede ser libre. Puede ser libre. En Argentina tenía un colega de profesión joven,
con un negocio muy próspero. Tenía señora y tenía dos hijos. Y él era un joven lindo, bien puesto y tenía recursos. Pero tenía fama. Y la chica linda que había, que a él le gustaba, y hablando con él, un día dijo: mira, yo amo a mi esposa, amo a mi familia, amo a mis hijos, pero veo una persona linda que me gusta y no puedo. No puedo, soy esclavo. Y con eso quizás se autojustificaba. Pero la verdadera libertad viene en el poder del Señor Jesús, que dijo que vino a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Mira, se trataba de eso. Esa sinagoga practicaba la ley, guardaba el sábado, estaban esperando al Mesías, el Mesías estaba allí y no lo veían. Y el apóstol tiene que escribir: Israel no vio a Jesús, el Mesías, porque tenía el velo puesto, como el velo que se ponía Moisés y tapaba su rostro cuando venía de estar en la gloria de la presencia del Señor. Así Israel tiene el velo y no ven a Cristo como el Mesías. Cuando él terminó de leer y de decir todo el poder de la obra que él venía a hacer, dice que se maravillaron de las palabras de gracia que salía de su boca. Mire, no se trata de un discurso, se trata de dar palabras en el poder del Espíritu Santo, basado en lo que es la palabra de Dios, que fue guiada por el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que digo? El Señor Jesús, con qué poder y con qué autoridad, con qué gracia y con qué amor y con qué virtud dijo esta profecía en medio de la sinagoga, que todos quedaron maravillados mirándolo. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Sabes qué? La emoción no salva. Que te maravillas por algo, por las obras, no te salva. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque te quebrantas, porque confiesas tu necesidad, porque recibes el don glorioso del Espíritu Santo por medio de la obra de Jesucristo. Eso sí salva. Eso sí salva. Cuando ellos vieron la autoridad y cuando vieron las palabras de gracia que salía de la boca de Jesús, ahí le entró una pregunta: ¿cómo? Pero este no es el hijo de José. A ver, esperemos un poquito. ¿El que leyó? El que fluyó con estas promesas gloriosas, necesarias. Pero es el hijo de José. ¿Qué autoridad tiene él? Entonces, escúcheme, el Señor comienza a dar ejemplos de cómo la gracia de Dios llegó a los gentiles y no al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y dio dos ejemplos: cuando se cerró el cielo y ya no había lluvia y no había sustento por 3 años y medio, y dice el Señor ahí que solamente una viuda, que era la viuda de Sidón, fue la que tuvo agua y sustento para dar de comida al pueblo. Y dice más: muchos leprosos habían en Israel en los tiempos de Eliseo, pero a uno solo fue y curó el Señor a través del poder del profeta Eliseo, que era Naamán el sirio. Se pusieron, se enfurecieron
Y aquellos que se habían maravillado, y aquellos que habían escuchado semejante palabra de poder con la unción del Espíritu Santo para sanar, para liberar, para traer luz, para traer vista a los ciegos, predicando el año agradable del Señor, se enfurecieron, lo tomaron al Señor, lo empujaron, lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un monte que estaba ahí cerca de Nazaret. Había un monte y habían despeñaderos para tirarlo al precipicio. Dice la palabra que levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿A dónde volvió el Señor? A Capernaum. Si usted sigue leyendo el capítulo que sigue, ¿a dónde va? A la sinagoga. ¿Y qué hace el Señor en la sinagoga? Ministra. ¿Y qué hay en la sinagoga? Un endemoniado. Y el Señor le dice, calla, enmudece y sal de él. Y el demonio sale de la sinagoga y el Señor queda en la sinagoga. En la sinagoga, en su sinagoga, al Señor lo sacan de la sinagoga, pero queda el espíritu de envidia, de ira, como dice ahí la Escritura. Se llenaron de ira y se levantaron contra él. Cada vez que se predica la palabra, cada vez que decimos el Señor está aquí para salvación, para restauración, para perdón, para liberación, para sanidad, cada vez que se predica la palabra, siempre hay dos resultados: o se recibe o se rechaza. En una, el Señor queda fuera. En la otra, el Señor queda adentro, el demonio queda fuera. ¿Cuántos dicen, donde Cristo está, el demonio no puede estar? ¿Cuántos dicen, aquí está el Señor, el demonio está fuera, en el nombre de Jesús? Porque la presencia de Jesús está aquí, como lo estuvo en la sinagoga, porque Él está presente, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y para eso nos hemos congregado, para recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos cantaron antes de participar, Preciosa Sangre. Y yo me quedé con esta imagen triste del pueblo de Jesús, rechazándolo, llevándolo a la cumbre y tratando de empujarlo al precipicio. Jesús dice, pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde quedó la ira? ¿Dónde quedó la furia? ¿Dónde quedó la fuerza? ¿Dónde quedó la multitud? No pudieron hacer nada. Porque el que estaba allí es el Señor de la gloria, el poderoso Dios hecho hombre, para venir a salvar y para ganar un pueblo para sí. Pero eso no evitó de que la multitud lo llevara a otro monte. Y este otro monte es el monte Calvario. Allí lo llevó la multitud. Allí lo empujaron, allí lo escupieron, allí lo insultaron, allí lo llevaron, allí lo colgaron. Pero ahí sí pudo estar, porque ahí estaba cumpliendo Isaías 53, donde dice que Él fue muerto por nuestros pecados. Y para que todo esto pueda ser realidad, para que haya bendición para los pobres, para que haya sanidad para los quebrantados, para que haya libertad para los cautivos, para que haya vista para los ciegos, para que haya libertad para los oprimidos, Cristo tuvo que ser todo esto muerto a la cruz, pagando el precio de nuestra redención. Por eso, yo te invito en esta mañana, en este momento, que inclines tu rostro y que le digas al Señor, yo no te quiero sacar de mi vida como te sacaron de la sinagoga de tu pueblo. Yo te quiero recibir en mi corazón. Yo quiero abrir mi corazón y decirte, Señor, me confieso pobre, porque sin ti, Señor, no existe nada. No hay riqueza, no hay atracción, no hay bendición, no hay felicidad, no hay libertad, no hay paz, no hay justicia, no hay perdón sin Cristo. Yo te recibo a ti, Señor. Te recibo como mi Salvador. Dile, te recibo como mi Salvador. Díselo. Jesús está aquí, su Espíritu está aquí, su palabra dice eso. Lo creemos.
lo confesamos con nuestra boca, dilo de lo más profundo de tu corazón: Señor, te recibo, soy pobre, pero viene tu bendición. Recibo tu santo y precioso Espíritu en mi vida y mi corazón. Soy limpio por la sangre de Jesús. Soy libre por la sangre de Jesús. Haz esta oración. Gracias, Señor. Hay poder en tu sangre. Es tan grande y poderoso el poder que nos presenta limpios ante el Padre. Somos justificados por la sangre de Jesús. Somos redimidos de la esclavitud. Hemos sido comprados con el poder de la sangre. En la sangre de Jesús tenemos plenitud y no pobreza. Tenemos sanidad y no quebranto. Tenemos libertad y no cautividad. Tenemos vista y no ceguera. Tenemos la libertad del Espíritu y no la opresión del enemigo. Hay poder en tu sangre, Señor. Recibiste a Cristo como tu Salvador en esta hora, del lugar donde estás, te pido que levantes tu mano y dile: el Señor vino a mi corazón hoy. ¿Cuántos hicieron esta oración? ¿Cuántos hicieron esta mañana? Dios te bendiga ya. ¿Alguien más aquí? El Señor vino a mi corazón. Es tiempo todavía de hacerlo. Es tiempo. Termino con esto, hermanos. Mira, el Señor vino a la sinagoga. Era un lugar que se acostumbraba a abrir la palabra y que la gente quizás iba por rutina, por costumbre o por religión. Aquí nosotros abrimos el lugar y también abrimos la palabra. Yo no sé a qué responde tu presencia, pero el Señor sí lo sabe. Pero sé que la iglesia también necesita todo esto que el Señor vino a proclamar con el poder del Espíritu Santo. Porque termina una palabra a la iglesia en la Odisea donde dice: tú dices que eres rico y que no tengo necesidad de nada y que estoy abundante en todas las cosas, pero yo, dice el Señor, te digo que tú eres pobre. Así que, hermanos, cuidado. Esta es palabra del Señor. Yo voy a invitar ahora con toda libertad. Ellos van a seguir cantando. Hay suma reverencia porque estamos cantando de la sangre del Señor. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del destino de nuestro corazón y nuestra alma. Estamos hablando de la comunión con Dios. Yo te pido que no te vayas igual. Mira, quizás eres salvo, pero tienes dolor. Quizás eres miembro de la iglesia, pero no tienes trabajo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Quizás tiene un enfermo o un familiar enfermo. O quizás solamente quieres clamar por tu familia. Que tu vida y la mía sea como la que fue la sinagoga de Capernaum, donde el Señor entró y el demonio salió. Porque nada tiene que hacer el enemigo con nuestra vida, porque pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hay poder en la sangre de Jesús. Pasa y dele la gloria a Dios y vamos a estar orando por todo. Dios te bendiga.